Ok. Vamos a hablar de medicina basada en evidencia. Ustedes tienen que hacer un trabajo. Es un artículo que vamos a hacer. Yo los voy a ayudar. A mí me gusta. Va a ser bueno. Porque quizás vamos a publicar y eso va a ser bueno. Como están, tenemos la fortaleza. Tenemos una fortaleza, muchachos. Vamos a aprovecharla. Ustedes están en el hospital. Vamos a aprovechar eso. Vamos a revisar. Yo les voy a dar para que busquen en la revista blanca, busquen artículos. Revisen por PubMed. Si consiguen la revista blanca, yo la tengo. Ahí pueden utilizar eso y por PubMed, como verán ahorita cómo van a hacer. Eso es lo que vamos a hablar ahorita. ¿Ok? Fíjense bien, la mitad de las cosas que les enseñamos no serán correctas dentro de 5 años. La mitad de las cosas que les enseñamos no serán correctas dentro de 5 años. Lamentablemente no sabemos qué mitad. Fíjense cómo ha progresado la publicación médica desde el año 1880. Estuvo un valle hasta 1940, luego se disparó hasta 1990 y ahorita aproximadamente para el año 2000 habían 40.000 publicaciones o revistas médicas. ¿Cómo hacemos nosotros para poder estar al día? Prácticamente estamos así, como si vendiéramos libros, ¿verdad? Y la cabeza que va a estallar. Eso es un colapso nervioso que puede ocurrir, ¿oyeron? Entonces, hay que hacer lo que se puede. Una cosa a la vez, pero hacer. Se rinde mucho cuando se sigue haciendo. Una jornada común de atención primaria, por ejemplo, una persona puede atender 18 pacientes. En esa jornada puede tener 44 diagnósticos que investigar, para lo cual lo puede llevar, según esa proyección, de 45.000 revistas. Bueno, haciendo una buena selección, unas 3.679 páginas. Él debería para eso tener 122 horas de lectura, total que no lo va a poder hacer. Por eso hay que aprender a ser selectivo, ¿verdad? Esto ha sido sustituido totalmente, porque todo ahora es digital. ¿Ve? Uno puede buscar acá, por ejemplo, si buscamos en ese cuerpo calloso, podemos buscarlo en Wikipedia, o podemos buscar una revista muy buena como esta también, pero sabemos que esto desde el punto de vista científico no tiene ningún valor, ¿ok? Para eso está el método científico. Una de los buscadores más interesantes que hay es PubMed, que es de la Librería Nacional de los Estados Unidos. Ahí hay que buscar, por ejemplo, podríamos buscar agenesia del cuerpo calloso. Si lo colocamos van a salir 4.930 resultados. Pero esos 4.930 resultados, nosotros no podemos revisar todos los artículos. Tenemos que tener, como le decía yo, saber dónde vamos para llegar rápido, porque si no, nunca vamos a llegar a nuestra meta. ¿Okay? Entonces, tienen que saber ustedes que en el lado izquierdo de PubMed hay una serie de filtros. ¿Ve? Si usted la quiere, la publicación de hace 10 años, de hace 5 años, de hace un año. Porque si usted lo pone, como lo colocamos, le van a salir los 4.930 estudios que le decía. Entonces ustedes van a colocar esos filtros, el tipo de artículo, si quiere metaanálisis. Entonces le colocamos filtros adicionales y colocamos que sea en humanos, por ejemplo. En humanos, ya ahí debería bajar el número de artículos y bajó a 4.383 artículos, ¿verdad? Luego, si nosotros colocamos que sean textos gratis, solamente hay 897 textos gratis, porque a lo mejor no tenemos plata y nosotros quizás, si ese es nuestro criterio, ¿ves? No debería ser, porque debemos buscar la verdad, debemos hacer el esfuerzo. Fíjense que estudios serios, 3 resultados, que sean metaanálisis, por ejemplo, ¿verdad? Que el metaanálisis es una de las cúspides de lo que uno debe buscar cuando está buscando un artículo. Entonces, eso es lo que hay que buscar, saber hacer la pregunta, conocer que hay filtro y bajamos el PDF, ¿de acuerdo? Eso es lo que debemos hacer. De repente no sabemos cómo analizarla, no sabemos, concha, si ese trabajo será bueno o no, cuáles son los criterios para que sea bueno o no. De repente, entonces uno dice, bueno, uno a veces tiene que buscar ayuda, de repente te buscas un amigo o aprendes a hacerlo si te vas a dedicar a la investigación en una forma, digamos, consuetudinaria, ¿ok? Para eso existe la medicina basada en evidencia. La medicina basada en evidencia es el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible para tomar decisiones clínicas, diagnósticas, terapéuticas en beneficio de los pacientes. Fíjense que yo les mandé, no sé si lo recibieron, me pueden decir si recibieron los PDF que les envié. Sí, sí.
Ajá, entonces fíjense, ahí el primer PDF es obligatorio, tienen que leerlo porque hay unas preguntas allí en el examen de esta charla que les voy a dictar, pero si ustedes se lo leen lo van a saber mejor que yo, ¿ok? Un poquito difícil a veces de explicar esta cuestión. Entonces la atención basada en evidencia, que hay dos alumnos que levantaron la mano, ¿oíste? Que no sé quiénes son, tienen una mano levantada. Bueno, vamos a hacer una cosa, las observaciones las hacemos al final de la clase para que nos rinda, ¿ok? David le va a contestar, manden al chat la solicitud y David le va a contestar, que lo tengo aquí ayudándome el día de hoy. Entonces, es una atención basada en evidencia, mezcla recursos, valores y evidencia, ¿de acuerdo? Tenemos dos tipos de medicina, podemos hacer, yo tengo 30 años de especialista, ¿verdad? Y quizás podemos nosotros, ay, se me desenchufó la computadora, se me puede descargar, uy, ve cómo la conectas allá o la pegas directa allá, no se me vaya a descargar, aquí está suelta, si se me acaba la batería vamos a tener una crisis. Yo tengo 30 años de especialista de ginecobstetra y me gradué en el 85, ya voy casi que para 40 años de graduado, y yo puedo dar una opinión porque he visto bastante, de verdad que, fíjense, cuando yo comencé no había libros, había un solo libro de obstetricia, de ecografía, realmente la ecografía estaba comenzando, y yo tuve que aprender, por ejemplo, cuando veía el cerebro y decía, cónchale, eso parece una hidrocefalia, pero yo se la veía a muchas pacientes y decía, no puede haber tanta hidrocefalia, decía yo estaba un poco, que ahorita ya, ahora hay demasiada oportunidad de que uno, si uno no aprende es porque no quiere, porque hay tanta gente ofreciendo sus conocimientos que, cónchale, verdaderamente, no sé, y en esa época andábamos un poco a ciegas, pero yo llegué a ver un día, yo veía más o menos 60 pacientes diarios en ese tiempo y un día vi 100 pacientes. Pero cuando hacía los ecos, que eran demasiados, y claro, uno tenía mucha energía porque estaba muy joven, yo veía el cerebro, sobre todo lo que estaba en poder, que le veía que parecía que tenía hidrocefalia. Yo dije, no, eso es normal, yo voy a esperar y lo vuelvo a ver. Hice un ensayo, digamos, observacional, personalizado, y aprendí que eso era normal. Lo que pasa es que el ventrículo, el cerebro parece agua, sobre todo en las mujeres delgadas, y uno puede confundirse con hidrocefalia. Entonces, la medicina basada en opinión puede ser muy importante, puede ser, pero no es objetiva, ¿ves? Tenemos que evaluarnos o fajarnos o basarnos en la medicina basada en evidencia. La medicina basada en evidencia evalúa rigurosamente las consecuencias que generan las conductas médicas, otorga menos valor al crédito de autoridad y democratiza el conocimiento, ¿ves? Porque cualquiera con una evidencia puede rebatir alguna opinión. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar para poder hacer investigación o para analizar, tenemos que hacer, o en la búsqueda, tenemos que saber hacer la pregunta, conocer las palabras clave, después ir a una búsqueda para seleccionar los artículos, validarlos para ver si son importantes o son, digamos, tienen su criterio adecuado, analizamos resultados y evaluamos su aplicabilidad, ¿ves? Entonces, la pregunta adecuada tú tienes que preguntar, ¿qué deseo diagnosticar? ¿Qué deseo corregir? ¿Qué estoy observando que se está haciendo? Que podría haber otro paradigma de hacerlo. Entonces tienen que saber que la población o paciente tiene que saber seleccionarla, características, sexo, edad, el indicador interventor diagnóstico, qué tratamiento le vamos a poner y los resultados que vamos a esperar, los que esperamos conseguir. Entonces para la búsqueda vamos a disponer de buscadores, revistas, sistemas de revisión y biblioteca, ¿ves? Dentro de los buscadores tenemos PubMed, Omni, Lilac, Cielo, y en el Cielo es aquí en Caribe y Latinoamérica, de Fetus.net, Sonobor, etc. Revistas, las revistas tienen su propio buscador, por ejemplo el Ultrasound en Ginecología y Obstetricia, Ultrasound, Fetal Diagnostic and Therapy y Prenatal Diagnosis. Sistemas de revisión son muy importantes, el Cochrane, que es el más conocido, y Biblioteca RIGMAC de la OPS, ¿ok? Entonces lo tenemos aquí, la búsqueda. Hay buscadores, revistas y sistemas de revisión. Esos son el problema que tenemos nosotros en el inglés, porque es verdad que yo estudié 5 años de inglés y le confieso que y fui un buen alumno de inglés, siempre eximí inglés, pero no aprendíamos a hablar. Nosotros nos daba un inglés una persona que pronunciaba el inglés en español, y a veces uno
la acentuación nos confunde y están diciendo la misma cosa que uno podría entender si lo acentuaran similar a la palabra latina, ¿ves? Pero a mí me cuesta bastante, ¿ves? Ahí tenemos revistas, por ejemplo, tenemos la Ultrasound, por acá nos podemos apoyar, que aquí están los protocolos y todo, y también tiene el Ayun, pueden buscar aquí en Ayun, los buscadores ONIN y la revisión sistemática como el Cochrane, ¿verdad? Entonces, fíjense, después que ustedes hacen la pregunta y ya saben cómo buscar, tienen que seleccionar el artículo, ¿ves? Tienen que saber si el título es interesante o es útil el que tienen, o el título que están buscando es útil. Los autores, si existe alguna desconfianza, leer el artículo porque el autor, digamos, ha tenido problemas. Ver completo el abstracto, cómo se planteó, si parece válido, y saber analizar los resultados, si el resultado fue cumplido o no cumplido, ¿okay? En la elección y análisis del artículo deben tener consideraciones especiales de tipo de estudio, nuevo diagnóstico, para el nuevo diagnóstico hicieron un estudio a doble ciego. Usted sabe que doble ciego es con un testigo normal, o independientemente a la prueba diagnóstica con un gold estándar. Si la cohorte muestra, la muestra se seleccionó bien, si fue una cohorte seleccionada por categoría, si fue el criterio de selección fue al azar, etc. ¿Okay? Etiología o circunstancia, si hay una relación o causa en el estudio seleccionado, y validar la eficacia del tratamiento, que eso se hace con validación. ¿Ves? ¿Okay? ¿Cuáles son los tipos de estudios que se conocen? Estudios diagnósticos y estudios de cribado. Los de cribado tienen la ventaja que son de bajo costo. Es una prueba o test que se ofrece sistemáticamente a personas que no presentan síntomas de una enfermedad y busca identificar a aquellos individuos que tienen riesgo de padecer dicha enfermedad, que sea suficientemente alto como para justificar intervenciones posteriores, diagnósticas y preventivas. ¿Okay? Mientras que los estudios de alto costo son los que se hacen ya no en una población, una gran población, y pueden ser muy costosos ya cuando está establecido un problema. Entonces, fíjense, los niveles de validación científica, ¿ok? Estudios randomizados siempre van a trabajar con un grupo 1 y un grupo 2. Los criterios de selección y de inclusión son exhaustivos. El tamaño de la muestra está relacionado con la prevalencia. Existen técnicas y diseño de la muestra y consentimiento informado, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, lo bueno de un estudio es que pueda ser validado con un sistema GRADE. Un sistema GRADE es lo que nosotros hablamos de los niveles de evidencia, ¿se recuerdan? Nivel de evidencia tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, que es el Grading, Recommendation, Assembly, Development and Evaluation. Se llama GRADE. La calidad de la evidencia es alta cuando el estudio fue aleatorizado, sin fallas de diseño, ¿ok? O la evidencia es muy fuerte de estudios observacionales. Son estudios que prácticamente son prospectivos, ¿verdad? Es media cuando el estudio es aleatorizado con limitaciones importantes, o evidencia consistente de estudios observacionales baja si los estudios son de cortes, casos control, series temporales, antes o después, o serie de casos. Y muy baja, cualquier estudio del efecto es sumamente baja. Cualquier estudio del efecto es sumamente baja. Entonces, la unidad de recomendación, la A es alta, los beneficios superan los riesgos, media, los beneficios en estrecho equilibrio con los riesgos y costos son bien ciertos, cualquier alternativa puede ser igualmente razonable, decisión en cada caso individual según otros criterios. Fíjense, esto no es, cuando ustedes ven una evidencia tipo C, no es un estudio que nos puede dar mucha seguridad. Y muy baja es cuando no tiene beneficio, sino la decisión personal, es prácticamente no beneficioso. Las revisiones sistemáticas o metaanálisis sintetizan la información. Recuerden que allí se agrupan una serie de estudios y se le aplican evaluadores estadísticos y se tratan de agrupar según criterios de estudio, pues, ¿ves? Propiamente dicho. Aborda la pregunta clínica, hay que ver si es lo que decíamos siempre, hay que ver si aborda la pregunta clínica, que es lo que estamos buscando, si se relaciona con lo que estamos haciendo, si el metaanálisis fueron claros los criterios de inclusión y exclusión de los estudios, si pasaron por alto estudios relevantes, o sea que hay que ver qué estudios tienen, pues, porque a veces analizan 50 artículos, pero por ejemplo está el estudio ASPRE y están hablando de aspirina, entonces uno puede decir, concha, pero está faltando, no contrastaron este estudio.
Se evaluaron la validez de los estudios y si se reprodujeron los resultados, si fueron reproductibles y fueron consistentes los resultados con el estudio. Entonces, fíjense bien, a medida que avanzamos en esta pirámide, tenemos mayor evidencia científica, ¿ves? Por ejemplo, los libros de texto y opinión de expertos no es una buena evidencia. Los estudios descriptivos de casos clínicos y reportes de casos está sobre los libros, no es muy buena. Los estudios de cortes y series de caso control estarían en una parte intermedia. Los ensayos y estudios controlados y randomizados a doble ciego. Y en la cúspide están las revisiones sistemáticas o metaanálisis, ¿de acuerdo? Entonces nosotros debemos tratar de buscar metaanálisis. Entonces, como les decía yo, para analizar y elegir el artículo, tenemos que hacer estos 4 pasos. En el caso de un nuevo método diagnóstico hay que buscar si es control doble ciego, como les decía, etc. El curso clínico, si la corte muestra está bien seleccionada para el curso clínico y pronóstico. Y bueno, y si los objetivos son cuantificables, y si hay un método científico, ustedes pueden tomar en cuenta esas consideraciones. Por ejemplo, aquí tenemos la utilidad de los hallazgos sonográficos del cabo de septo pelúcido, que era lo que estábamos buscando, ¿verdad? Aquí está el extracto, hay que leerlo bien, los métodos que se usaron y los resultados, ¿eh? En unos estudios que son serios, ¿de acuerdo? En la elección y análisis del artículo hay consideraciones, como les decía, del tipo de estudio. Si tiene los elementos que estamos buscando, si la muestra fue bien seleccionada, si se siguieron los criterios de búsqueda, nosotros vamos a leer el artículo. Si no los tiene, debemos desecharlo, ¿ok? Entonces, para la validación tenemos la bioestadística, ¿ok? Que son estadísticas matemáticas. Y dentro de las estadísticas matemáticas tenemos que conocer, vamos a recordar un poco de esto, que todos lo hemos visto. Es algo un poco que no le gusta a nadie, lo que es la estadística, pero todos tuvimos que aprendérnoslo alguna vez. Entonces, dentro de las estadísticas matemáticas tenemos para el análisis, para buscar los promedios en una serie, tenemos la medida de posición central. La medida de tendencia o posición central, tenemos la media, la mediana y la moda. Son 3 cosas diferentes. Y hay medidas estadísticas matemáticas que son posición no central, ¿de acuerdo? La media es el promedio que se obtiene multiplicando todos los valores o todos los elementos de la muestra entre el número de valores, ¿ok? La media, tenemos la media aritmética y la media geométrica. Informa sobre los valores de la serie de datos. Tenemos la media, la mediana y la moda, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos una serie. La media aquí es 40, ¿ok? Esta es la dosis de laboratorio y la media del promedio, en este caso tenemos la moda. La moda corresponde al valor que más se repite. ¿Cuál es el que más se repite aquí? Donde hay más pacientes, ¿ver? ¿Dónde hay más pacientes? Aquí en 40. El valor que más se repitió fue 30. Entonces, el valor que más se repite es la moda, ¿de acuerdo? La moda corresponde al valor que más se repite y la mediana es el valor de serie de datos que se sitúa justamente en el centro de la muestra, donde hay un 50% de pacientes por encima y un 50% de pacientes por debajo. Fíjense que hay 45 y aquí si lo suman también hay 45. Son estadísticas matemáticas de tendencia central. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 40, ¿verdad? Y aquí tenemos cuál es la moda y cuál es la media aquí, ¿verdad? Por encima de 25 hay aproximadamente 40 pacientes, ¿verdad? Y por debajo de 25 hay 40 pacientes. O sea que la moda es 25. Aquí la media no la podemos ubicar, ¿verdad? Recuerden que la media es el promedio donde está, vamos a buscar aquí. Aquí el valor que más se repite es 20, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esa es la moda. Y la media no la ubicamos acá, o sea, no coincide, ¿ok? Entonces en esos casos hay que utilizar otro tipo de medida de matemática, ¿ok? O sea, hay medidas también de posición no central. Valores que distribuyen la serie de datos ordenada de forma creciente o decreciente en tramos iguales
que es las medidas de posición no central. Cuando no coincide hay que usar ese tipo de valores, donde tenemos que hay valores que se distribuyen en la serie de datos ordenada de forma creciente o decreciente en tramos iguales, en los que cada uno de ellos concentra un porcentaje de los resultados. Ahí tenemos los cuartiles, los percentiles, que lo usamos mucho para el peso, 99 valores que se distribuyen la serie en 100 tramos iguales, cada uno de ellos concentra el 1% de los resultados. Entonces los percentiles es como una curva de Gauss, ¿se recuerdan? Donde uno prácticamente es como una curva de Gauss, ¿ves? Donde el percentil 50, donde están el mayor número de resultados para el fenómeno que se esté estudiando. Por lo menos nosotros usamos el percentil para el peso, ¿de acuerdo? Es como la parte de la cúspide de la curva. Anteriormente, cuando uno presentaba exámenes, lo analizaban por esa curva. Si estaba por encima de la curva o estaba en la curva, estaba aprobado. Si estaba por debajo, estaba raspado. Pero si había alguna persona que sacaba muy buena nota, ese prácticamente raspaba todo. Las medidas de dispersión expresan cuánto tiende a alejarse los valores del promedio concreto del promedio en una distribución. La medida de dispersión expresa cuánto tienden a alejarse los valores del promedio concretos del promedio de una distribución. Es el promedio de la distancia de cada punto respecto al del promedio, por ejemplo. Las distribuciones bidireccionales son aquellas en las que se estudia al mismo tiempo dos variables de cada elemento. Entonces, por lo menos si ustedes contrastan peso y altura, edad estacional y peso, fémur y peso fetal. Por ejemplo, fíjense, coeficiente de correlación lineal, cuando los datos se agrupan en una forma lineal, y relación exponencial cuando ellos vienen a un ritmo y de repente se disparan, ¿ves? Sin relación cuando vamos a tener datos distribuidos no en una forma lineal, sino en una forma universal en todo el espectro de la curva. El intervalo de confianza, eso lo usamos mucho nosotros, ¿se recuerdan? Viene dado por dos límites, inferior y superior, en el que de acuerdo con nuestros datos esperamos que se encuentre el valor verdadero del parámetro de la población desconocido, con un nivel de seguridad que va a estar allí en el 95%, ¿ves? Que es el P95 que nosotros usamos para decir que algo realmente tiene validez, ¿de acuerdo? Entonces, hay varios tipos de indicadores de validación. Tenemos los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, los falsos positivos, los falsos negativos, ¿ok? Por lo menos aquí tenemos una patología. La patología es presente o ausente. La prueba, podemos tener un test positivo, pero en el test positivo van a haber personas que están verdaderamente enfermas y otras que no están enfermas. O podemos tener un test negativo donde van a tener personas que están enfermas pero salió negativo, y otros donde verdaderamente está ausente, ¿ok? Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener, digamos, los verdaderos positivos, donde el test es positivo y está presente, y los falsos positivos, donde el test es positivo y la enfermedad está ausente. Y tenemos los falsos negativos, donde el test negativo es negativo y está presente la enfermedad, y los verdaderos negativos, lo que el test dio negativo y está totalmente negativo. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos los positivos y los negativos, es la suma de A más B, y lo negativo sería la suma de C más D. ¿De acuerdo? Donde está la enfermedad presente vamos a tener el total de enfermos, que es A más C, y donde los sanos es donde está ausente, que sería B más D. ¿Ok? Eso acá tenemos el total de todo al sumarlo de esta línea, de esta columna con esta otra fila. Y entonces ahí es donde nosotros podemos saber si tenemos un valor predictivo negativo, es sumar verdaderamente negativo, sería sumar los verdaderos positivos con los falsos positivos, ¿ok? Entonces aquí tenemos los positivos. Esos son los positivos, van a estar los que tienen el test positivo, algunos están enfermos y otros no. Los que están en A están enfermos y los otros no. Y los test negativos serían sumar el C más D, ¿de acuerdo? Entonces eso hay que tenerlo como presente, porque nosotros vamos a tener una cosa que es la sensibilidad. La sensibilidad es lo que tiene una prueba, la capacidad que tiene una prueba de identificar a los que verdaderamente están positivos o enfermos. Y la especificidad es la que va a identificar a los que verdaderamente no están enfermos, ¿ok?
Lo mejor de una prueba es que tenga una alta sensibilidad y especificidad. ¿Okay? Y de allí surgen otros criterios como el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Todo esto que le estoy diciendo, ustedes tienen que estudiárselo. Yo me lo he estudiado y no me lo aprendo muy bien siempre. Cuando tengo que hacer alguna revisión de algo, siempre me ha ayudado un estadístico. Sin embargo, uno tiene que entender porque que tiene que hacer la búsqueda. La primera parte de la charla es muy importante que sepan los criterios de búsqueda, los filtros que tienen los buscadores. Y bueno, hay que hacer una revisión profunda y tienen, tienen un curso con respecto a este tema por el artículo que tienen que hacer. Por eso le estoy dando la introducción al diplomado para que sepan que tienen que ir preparándose. Y pueden ir buscando y me pueden decir a mí o a la doctora Lemoña o a la doctora Isabel o a Elsie, porque alguno de ellos va a ser su tutor en esa pequeña tesina que tienen que hacer. Porque espero que nos graduemos cuando ya no tengamos la virosis y nos podamos poner incluso una toga o algo en la universidad, si Dios quiere y la Virgen. ¿Okay? Entonces tenemos sensibilidad de la proposición de verdaderos positivos identificados por la prueba. Esa es la sensibilidad. ¿Ves? Entonces, la sensibilidad se calcula teniendo los A, que son los verdaderos positivos, o sea, va a trabajar con los A, con los verdaderos positivos. Porque la sensibilidad va a ver la capacidad de ver quiénes están enfermos. Esa es la sensibilidad de la prueba. Entonces, trabaja con los verdaderos positivos en el denominador y los verdaderos positivos en el numerador los verdaderos positivos y en el denominador los verdaderos positivos, más los C, que son los falsos negativos, o sea, los que están enfermos y no se detectaron con la prueba. Esa es la sensibilidad. Mientras que la especificidad, y esto es un índice que usamos mucho, trabaja los verdaderos que no están enfermos, o sea que va a trabajar con D, ¿okay? Que son los verdaderos negativos, son los que están sanos verdaderamente, y lo contrasta con B, que son los falsos positivos. ¿Okay? Entonces, una prueba de que tenga más de 90 es una prueba muy buena, una prueba que tiene 60 es una prueba muy mala. Entonces, valor predictivo positivo es la probabilidad de que un individuo que tiene una prueba positiva tenga realmente la enfermedad. ¿Ok? Ese es el valor predictivo, predictivo positivo. ¿Ok? Eso es lo más importante. Y el valor predictivo negativo es la probabilidad de que un individuo que tiene una prueba positiva realmente tenga la enfermedad nuevamente, ¿verdad? Y el valor predictivo negativo es el resultado que un individuo con prueba negativa no tenga la enfermedad. Entonces, como pueden ver, trabaja con D, que son los verdaderos negativos, que es la que nos va a decir que no tiene la enfermedad. Medida de frecuencia de enfermedad tenemos la proporción, la razón, la tasa, la prevalencia y la tasa de incidencia. La proporción, coeficiente en el que el numerador está incluido en el denominador. ¿Okay? Una proporción. O sea que, ejemplo, 100.000 habitantes se diagnostican 500 pacientes. Con T21 la proporción sería de 500 entre 100.000. ¿Ok? Ahí el numerador está incluido en el denominador. O sea que dentro de la población de la muestra total está incluido los que están enfermos. En la razón, el numerador no forma parte del denominador. Aquí vamos a dividir 500 entre 99.500. Estamos sacando los enfermos, los down, ¿verdad? Tasa similar a la proporción, pero incorpora el concepto de tiempo. O sea que hubo 500 down en 1985. Prevalencia, el número de personas que padecen una enfermedad determinada en un punto determinado de tiempo por cada 1.000 habitantes. Eso es por cada 1.000. Incidencia, el número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada en un periodo determinado. ¿Ves? ¿Cuál es la probabilidad que un sujeto esté verdaderamente enfermo? ¿Y cuál es la probabilidad de que esté verdaderamente sano? Esas son las medidas de frecuencia de enfermedad. La bioestadística también va a tener la probabilidad preprueba o a priori y la probabilidad posprueba pospriori. La a priori es la probabilidad de ser positivo antes de la prueba. Si no se tiene datos, es la prevalencia. Y la probabilidad de posprueba es la probabilidad de que esté enfermo el que tiene resultado positivo o sano cuando es negativo. Entonces aquí tenemos esta posibilidad posprueba, pero debemos aplicarla a toda la población. Por lo tanto, importa no solo antes y después de la prueba y los valores predictivos positivos y negativos. Ahí tenemos el coeficiente de probabilidad, el likelihood ratio, es 1. Coeficiente de probabilidad o verosimilitud, que puede ser positivo, ¿ok? Por ejemplo, eso también tenemos que estudiarlo. Y las preguntas que nos vamos a hacer, ya vamos en validación y análisis de resultados. Y vamos a la validación de las pruebas, ¿ok? Con el gol estándar. Entonces, por ejemplo, sensibilidad 0,9, ¿verdad? Y especificidad 0,43.
¿De acuerdo? En esta prueba A la sensibilidad es 0,06 y la especificidad es 0,6. Y en la prueba B es 0,9 y 0,43. ¿Ok? Y trazando junto con 0,9 y 0,43 con 0,9 y 0,6 con 0,6, obtenemos esta curva que nos va a decir por encima de la curva si está sano, por debajo está enfermo, etc. A veces cuando hacemos las curvas vemos como dentro de los sanos hay algunos enfermos y entonces a veces hay que correr mucho para tener la especificidad, la colocamos aquí, los que están sanos, y aquí están los que están enfermos. Entonces nos corremos hacia acá. Si lo corremos hacia acá, vamos a estar, si lo corremos hasta acá para no tener ningún enfermo, vamos a estar perdiendo un poco de sanos que están de este lado. ¿Okay? Eso son pruebas para contrastar, ¿okay? Donde están los falsos negativos y los falsos positivos. ¿Okay? Ahí están las curvas ROC. ¿Entendido? Fíjense, esta es una prueba muy interesante porque está muy separado los que no están enfermos con los que están enfermos. Pero fíjense cómo a veces llega un momento que hasta se brincan y prácticamente dentro del mismo grupo están incluidos los dos. ¿Okay? Entonces esa es la aplicabilidad de lo que tenemos que saber de medicina basada en evidencia. Y es una cuestión que tienen que estudiar, por eso les pasé los PDF. Hasta que tengamos activo el miércoles van a estar en la página web. Vamos a ir abriendo semanalmente la actividad que vamos a ir haciendo. ¿Okay? Entonces ustedes esta semana tienen la tarea de estudiar estas pruebas, de ir pensando en un artículo para poder hacerlo. Y bueno, vamos a tener 5 tutores. Ustedes pónganse de acuerdo con ellos, 5, 6, 7. Y algunos se los vamos a asignar que nos van a ayudar en esta tarea. ¿Ok? Muchas gracias y vamos a parar un momentico para organizar toda la información, no la vayamos a perder, porque la vamos a montar para que quede colgada en la página web. Denme 3 minutos otra vez, me tomo esta agüita y seguimos, que ya falta una clase que es cortica. Luego vamos a colocar la clase de asesoramiento genético del Dr. Hammond. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta pueden ir hablando mientras... Por aquí pueden ir hablando. ¿Verdad? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes. La broma, hermano.